Continuamos con más información. Senadoras y senadores debatieron un dictamen que reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, el cual tiene por objeto modificar los periodos de aseguramiento de migrantes indocumentados para evitar que se prolonguen sus detenciones por semanas o meses y así evitar que se violen sus derechos humanos. El maltrato a los migrantes que llegan a nuestro país es una realidad y no podemos cerrar los ojos frente a ella. Ni siquiera requerimos números para arguir la necesidad de proteger a quienes llegan a México en condiciones de vulnerabilidad. Que México, si bien no criminaliza a quienes entran al país de manera irregular, es muy importante que la ley vaya en congruencia en ese sentido. Y no dejemos vacíos en la ley que puedan interpretarse de una actitud autoritaria, persecutoria de quienes hoy están en nuestro país, cualquiera que sea su situación. Pero hay que armonizar la ley de niñas y niños adolescentes con la de migración en el 112 para obligar a que después de 8 días el instituto ponga a disposición a niñas y niños no acompañados a disposición del sistema DIF. Eso está pendiente y lo tenemos que sacar la próxima sesión. En votación económica se aprobaron modificaciones al dictamen para establecer el plazo de 8 días para la estancia de indocumentados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En el mismo periodo se deberá resolver su situación jurídica. En votación nominal, el dictamen se aprobó en lo general y en lo particular con 80 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Con 79 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley de Accesos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para establecer que la condecoración al mérito militar, que actualmente se otorga a militares mexicanos o extranjeros, pueda ser también entregada a civiles nacionales o extranjeros. Además que la condecoración denominada Servicios Distinguidos incluya a personas que no permanezcan en las Fuerzas Armadas. Se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados. El Pleno del Senado de la República avaló un dictamen de reforma al artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fijar que corresponde a la Secretaría de Educación Pública que dentro de los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos se incorporen contenidos que induzcan a una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de este sector. La educación tradicional, sin lugar a dudas, está en deuda con las personas mayores. De ahí que en los últimos años los investigadores han buscado nuevas formas de enseñanza-aprendizaje acordes a las necesidades y condiciones de ese sector, las que se inscriben como educación para la actividad, educación a lo largo de toda la vida. Por tal motivo, al diseñarse e implementarse los programas educativos, es necesario que se apliquen los nuevos conceptos de envejecimiento activo y próspero, así como la imagen positiva acerca de las personas de edad y sus contribuciones a la sociedad. Anteriormente, el rol que desempeñaba un adulto mayor era muy importante, porque era respetado, sus consejos se valoraban. Sin embargo, hoy en día se encuentran inmersos en una sociedad segregada, dejando a un lado sus derechos fundamentales, lo que se desencadena en abandonos o maltratos. El dictamen se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Además, con 80 votos a favor, el Senado de la República avaló modificar el artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a fin de fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica. Cabe mencionar que la geriatría es una especialidad médica dedicada al estudio de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades en personas adultas mayores, mientras que la gerontología es el conjunto de conocimientos y estudio del fenómeno del envejecimiento en su totalidad. El dictamen respectivo se remitió al Ejecutivo Federal. Senadores de la República emitieron posicionamientos por el aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez, quien fue asesinado el 7 de octubre de 1913 por el régimen usurpador de Victoriano Huerta. Una efeméride de Belisario Domínguez
desde el Senado de la República no debe de ser solamente la oportunidad de recordar fechas y hechos, sino sobre todas las cosas debe de ser la oportunidad de recordar sus dichos que cimentaron al héroe de la palabra. Honrar a Belisario Domínguez es atrevernos a mirar más lejos, a enfrentarnos con valentía e imaginación a los problemas de nuestro presente y así hacer florecer a nuestra nación más grande, más unida y más hermosa que nunca. Su texto nos recuerda la necesidad que tenemos como legisladores de defender la libertad de expresión. Nos recuerda también la necesidad de honrar la memoria de tantos periodistas muertos en los últimos tiempos en el noble intento de cumplir con su trabajo. Y sobre este tema, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República convocó a una ceremonia de guardia de honor con motivo del 103 aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez, que se llevó a cabo el viernes 7 de octubre en la antigua casona de Jicotencatl, sede histórica de la Cámara Alta. Vamos a un corte y regresamos con más información generada en ambas cámaras del Congreso de la Unión en este su resumen semanal. Continuamos. Comisión de Presupuesto y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas analizan elementos importantes del gasto federalizado 2017.